Reciban un cordial y fraternal saludo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro curso de autoliberación espiritual. Continuamos estudiando lo que es el simbolismo, la trascendencia de cada uno de los 12 apóstoles que en su momento acompañaron a nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a conversar brevemente sobre el apóstol Mateo, quien es citado en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo y Cleofás, conocido por la inmensa mayoría de nosotros como un profesional recaudador de impuestos, como un publicano, es decir, como un personaje que en su momento, en su época y en el contexto en el cual se movía, pues sin duda alguna tenía una posición social y económica bastante interesante, bastante privilegiada, pues precisamente para poder ocupar este tipo de cargo. Ciertamente lo dejó todo, abandonó absolutamente todo cuando recibió el llamado del gran Kabir, del gran maestro de todos los maestros, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna fue uno de los 12 elegidos por Jesús de Nazaret y se le atribuye lo que es la autoría del libro de Mateo, quien, por cierto, originalmente se comenta, se dice que fue escrito en arameo. Desde un punto de vista iniciático, desde el punto de vista trascendental, el Evangelio iniciático, valga la redundancia de Mateo, nos enseña la ciencia pura. Y cuando estamos hablando de la ciencia pura, estamos haciendo alusión directa a lo que es la ciencia crística. Estamos hablando de una ciencia trascendental, de una ciencia espiritual que solamente comprenden de manera veraz, de manera absolutamente diáfana, aquel hombre y aquella mujer iniciada en los misterios del cristianismo más trascendental. Fíjate que precisamente dentro de lo que es ese lenguaje, ¿verdad? Que está reservado, que está abierto para todo el mundo, pero que lamentándolo mucho está reservado para un grupo de personas muy reducido porque hay que tener cierta preparación. Entonces fíjate que precisamente Mateo está simbólicamente representado por un jovencito y que a su vez es el símbolo del elemento agua. El Cristo íntimo, fíjate que uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos, en este caso, resaltar dentro de lo que es esas, digamos, funciones extraordinarias que tiene el Mateo, pero no el Mateo, a ver, ese Mateo de la letra muerta, ese Mateo histórico, o incluso podríamos decir de la mitología que aparece en las Sagradas Escrituras, no. Cuando estamos hablando de un Mateo, estamos hablando de una de las partes autónomas y autoconsciente del real ser interno de aquel hombre y de aquella mujer que está buscando funcionarse con su Padre Celestial. Él tiene una ciencia trascendental, ¿verdad? Un evangelio trascendental que es la ciencia pura, es decir, la ciencia crística. Ahora bien, el Cristo íntimo, el Cristo cósmico también se desdobla en el Cristo íntimo y es el encargado de enseñar a Mateo. Es el encargado de instruir a Mateo, obviamente, en la ciencia del Espíritu. La luz del Señor, es decir, del Rey de Reyes y Señor de todos los señores, ilumina al Mateo particular. Y esa sabiduría del Cristo bendito, esa sabiduría del unigénito, del Rey de Reyes, del Señor de todos los señores, ilumina a Mateo para que éste a su vez pueda iluminarnos a cada uno de nosotros. Es importante resaltar, como cuando veamos el tema del apóstol Felipe, de que Mateo también, junto a Felipe y a Tomás, es uno de los 3 apóstoles que escriben los discursos de nuestro Señor el Cristo. También el apóstol Mateo es uno de los 3 apóstoles, junto con Felipe y junto con Tomás, que tiene el poder de ver y de poder
oír, de poder escuchar las cosas del Señor. Además, al igual que el apóstol Felipe y que el apóstol Tomás, San Mateo es uno de los tres testigos de las cosas del reino de los cielos. Entonces, sin duda alguna, ocupa un lugar privilegiado dentro, digamos, de ese orden, de esa jerarquía celestial, que gira alrededor del Rey de Reyes y del Señor de todos los señores. El Evangelio de Mateo da, digamos, todos los datos científicos para que nosotros podamos reconocer el fin de los tiempos. Y basta que nos vayamos precisamente al libro de Mateo, en lo que es la Santa Biblia, para que consigamos relatos que realmente son apocalípticos. Fíjense, y repito, si nosotros leemos detenidamente a Mateo, de acuerdo a la ciencia, pues es muy fácil darnos cuenta que todo lo que está escrito en el sermón profético coincide con la época actual. Así nos lo enseñaba el gran Avatara de Acuario. ¿Por qué? Porque habla de guerras, habla de rumores de guerra, de Jerusalén rodeada, asediada por diferentes ejércitos. El Evangelio de Mateo habla de peste, también habla de terremoto por todas partes del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, habla de un tema que está absolutamente vigente. Y resulta que este tema que está absolutamente vigente no son más que las señales del fin de los tiempos. De manera que Mateo, según ciencia, como nos lo enseñó el gran Avatara de Acuario, nos indica que la catástrofe, digamos, planetaria, que esa limpieza, que ese barrido, que esa purga que está prevista para nuestro planeta Tierra, pues sin duda alguna está muy cerca. Sin duda alguna estamos a las puertas de que se cumplan esa profecía. Mateo, según la ciencia, siempre dice cosas que son terriblemente divinas y que obviamente a la mayoría de nosotros nos impacta en nuestra conciencia, pero también en nuestras emociones, en nuestra propia espiritualidad. Es importante que nosotros diferenciemos de manera radical la ciencia materialista, incluso no que la vayamos a separar, pero que sí tengamos bien claro que una cosa es la ciencia materialista y otra muy distinta es la ciencia pura del espíritu. Esa tan, que ha sido tan vituperada, que ha sido tan criticada, de la cual incluso hoy por hoy muchos de los más reconocidos, vamos a decir, vamos a utilizar ese término, reconocidos por la sociedad humana como los más grandes científicos, tienden a burlarse de lo que es la ciencia del espíritu. ¿Ve? Simplemente porque desconocen la misma. De pronto son peritos, seres extraordinarios, y por eso que está escrito que llegará el instante que de hecho ya está pasando, en el cual la gente se arrodilla ante la bestia, se arrodilla ante el anticristo, dice no hay como la bestia, no hay como el anticristo de la falsa ciencia, porque hace prodigios la falsa ciencia, verdaderos prodigios, desde alimentos transgénicos, bueno, hasta los más recientes, transhumanismo, generado a través de una simple inyección, pueden ir provocando el transhumanismo. Es decir, es algo asombroso lo que es la falsa ciencia o la ciencia del anticristo. Y por eso, como realmente es asombroso, como realmente impacta, pues el común de los seres humanos simplemente cae de rodillas ante la misma e insisto, vituperando, burlándose, haciendo mofa de lo que es la ciencia del espíritu, es decir, la ciencia que nos enseña el evangelio más trascendental del apóstol Mateo. Mateo es científico como ningún otro. Ahora, lo más importante, como hemos venido estudiando cuando hablamos del apóstol Pedro, cuando hablamos del apóstol Juan, de Judas, de Felipe, lo más importante y lo más trascendental no es estudiar al apóstol
bíblico o con muchísimo respeto histórico. Lo más importante es que nosotros logremos conocer a ese apóstol que vive dentro de cada uno de nosotros, dentro de usted, dentro de mí, dentro de cada ser humano. ¿Ok? Porque así como si bien es cierto que existe un Mateo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo como ser inmortal, que no tuvo principio ni tampoco tendrá fin, pero también existe un Mateo dentro de nosotros y nos enseña, insisto por enésima vez, la ciencia pura, esa ciencia que es desconocida por los grandes científicos oficiales de nuestro planeta Tierra. Ahora, ciencia pura es muy diferente a la ciencia materialista. Y es precisamente el bendito apóstol Mateo quien nos puede instruir, quien nos puede llevar de la mano, pasito a pasito, dentro de esta ciencia trascendental. Pero repito, lo más importante es que nosotros mismos logremos identificar e ir fusionándonos con nuestro propio Mateo interior, con nuestro propio Mateo íntimo, para que en ese sentido, en la medida que vaya existiendo ese matrimonio, ese connubio, mejor dijéramos, esa comunión, pues, y con el permiso del Cristo bendito, con el permiso del unigénito, venga el apóstol Mateo y nos enseñe la ciencia espiritual, nos enseña a meditar, nos enseña a relajarnos, a mantralizar, es decir, a vocalizar de manera correcta, nos enseñe una ciencia trascendental. Porque fíjate, cuando nosotros practicamos un método y al final de practicar ese método obtenemos un resultado, ahí existe una ciencia. Y no necesariamente por como nos lo han, digamos, impuesto las leyes del hombre, no necesariamente tiene que pasar por una pipeta, por qué sé yo, por un laboratorio de estos que aprueban las leyes del hombre. Fíjate que hay una ciencia que se practica acá, en este laboratorio, en nuestro propio laboratorio, en nuestro propio templo. Y precisamente es la que nos permite, por ejemplo, desarrollar algunas facultades que están de manera latente dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como el desarrollo, digamos, de aquellos sentidos que están adormecidos, aletargados dentro de usted o dentro de mí, como la clariaudiencia, ¿ve? Como el recuerdo de vidas pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque precisamente a través de la meditación, de las mantralizaciones o vocalizaciones, a través de la respiración consciente, el ser humano puede obtener un extraordinario desarrollo espiritual, un extraordinario desarrollo dentro de lo que es la ciencia pura del espíritu. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, incuestionablemente el Mateo del cual estamos hablando es una de las 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser individual que está allí, solamente esperando para que nosotros, llenos de humildad, llenos de mística, de fe y de muchísima, pero muchísima vocación espiritual, logremos ese religar, ese reencuentro, esa conexión con este bendito apóstol para que podamos precisamente tener en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en todo nuestro ser, todos los beneficios que por gracia divina nos entrega este bendito y extraordinario apóstol llamado Mateo, el jefe de la ciencia pura entre los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si te gustan nuestros videos, agradecemos mucho que te suscribas a nuestro canal, que apoye nuestra misión regalándonos un valiosísimo like y sería extraordinario, maravilloso que puedas compartir estas enseñanzas con tus amigos, compañeros, familiares, etcétera, etcétera. Como siempre me despido de todos ustedes, implorándole al Padre Celestial que te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias.